3. 3, muy bien. Profe, pero Porque, nosotros podemos responder. O aquí usted sí, dijo que quería que respondiera más gente. sí, Entonces, los demás, pero ¿cuánto sería eso? ¿18 multiplicado por 3? 54. 4. 54 voltios. C. Ya. Ahora sí los demás. Dice, ¿cuál es la resistencia? ¿Cuál de la resistencia requiere el menor voltaje para que circule la corriente? Ignacio Reine. ¿Cuál de las resistencias requiere menor voltaje para que circule la corriente? Yo diría que suba para ver el circuito y ahí responde el Ya, súper bien. Entonces, ¿cuál de las resistencias requiere el menor voltaje para que circule la corriente? La resistencia 3. ¿Por qué? Porque tiene menor resistencia. Muy bien, ¿cierto? Entonces a la corriente no se le va a dificultar tanto pasar por ahí. Por lo tanto, vamos a necesitar de menor voltaje, ¿ya? La resistencia 3. Muy bien, Ignacio. Joaquín Aguilera dice, ¿en cuál de las resistencias circula una mayor corriente eléctrica? ¿En cuál de las resistencias circula una mayor corriente eléctrica? ¿Será en la resistencia 18 ohm, 20 o 2 ohm? Joaquín En la Aguilera. segunda resistencia, Tú dices que en la 20. sí. Ya, ¿por qué? Un poquito mayor, ¿cómo se llama? ¿Mayor valor? Sí, Ya, la pregunta era, ¿en cuál de las resistencias circula mayor corriente eléctrica? Tú dices que la resistencia de mayor valor. ¿Eso es correcto o incorrecto? Recuerda que la resistencia es la oposición al paso de la corriente, es la dificultad que yo le aplique. Entonces, si tengo un material que tiene más resistencia, va a fluir por ella menos corriente. o sea, la tercera. La Ya, tú tercera dices la resistencia. número 3. Ya, ¿eso está correcto o incorrecto? Según yo, correcto, porque tiene, ¿cómo se llama? Ya, Como usted decía, tiene menor dificultad, entonces tiene mayor voltaje. ya. Joaquín, una cosa. La corriente que pasa aquí, que ya la acabamos de determinar, era 3 amperes, ¿cierto? Sí, La corriente que pasa por R2, ¿es la misma Profe, o diferente? según yo es la misma, todas. ¿Y la que pasa por R3? 3 también. 3. Por lo tanto, aquí en un circuito serie no va a importar el valor de la resistencia, porque por donde nosotros midamos, la corriente va a ser la misma. Por lo tanto, aquí sería, ¿en cuál de las resistencias circula una mayor corriente eléctrica? La alternativa D, en todas circula la misma corriente. El análisis que tú acabaste de hacer, lo puedes hacer en un circuito paralelo, pero no en un serie, ¿ya? Y ahí ustedes se dan cuenta que las características de un circuito serie y paralelo se la tienen que aprender, porque estas preguntas de habilidades ustedes las pueden resolver así, ¿ya? Rápidamente, sin sacar cálculos ni nada, porque ya lo saben. La 11, Benjamín Sangüesa. Respecto a la imagen, ¿a qué tipo de circuito corresponde, Benja? Observa. ¿Qué será? ¿Un circuito paralelo, mixto, serie o falta información para determinar? No,
No sé, bro. Ya. Sí, Veamos, mira, por aquí, por esta fuente de poder, se va a movilizar corriente eléctrica. Mira, chic, 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 chic. Y se mueve por este caminito, sigue este caminito. Ya, pasa por la resistencia 1. Sigue por el camino, pasa por la resistencia 2, sigue el mismo camino, pasa por la resistencia 3 y vuelve por el mismo camino a la fuente de poder y nuevamente vuelve a ser el mismo circuito. ¿Cuántas veces esté la fuente de poder ahí? En lo que acabo de demostrar, Benjamín, ¿por cuántos caminos tomó la corriente para movilizarse? ¿Cuántos caminos tomó la corriente para llegar a cada una de las resistencias? Benja, ¿cuántos caminos tomó la corriente eléctrica para llegar a todas las resistencias? Em, ¿Cuántos caminos tomó? 3. No, siempre tomó Uno, uno, profe. mira, uno solo, ¿ya? En cambio, si nos vamos a un circuito paralelo, mira, la corriente toma este camino, 1, y aquí se va a dividir en 1, 2 y 3 caminos, ¿ya? Por lo tanto, la imagen anterior era un circuito serie, ¿ya? Circuito serie, Benjamín. Dice, si el circuito que se muestra en la imagen se corta el cable en el lugar donde se encuentra el círculo, aquí, ¿qué sucederá con la corriente? Y nuevamente, la corriente sale de la fuente de poder, ya sea del polo positivo o del polo negativo, independiente de eso, sigue este camino, pasa por la resistencia 1, llega a la resistencia 2, ¿y aquí qué pasa con la corriente? Si está cortado ese circuito. Para de circular por la resistencia 2. ¿Cómo? Deja de circular por ahí. Deja de circular por ahí, ¿cierto? Porque ¿qué le faltaría para poder? Cable. Le faltaría el otro extremo, ¿cierto? El otro cable. Pero pasaría por este otro circuito, por R1, por R3, R4 y R5. Sí. Sí, ¿cierto? Entonces solamente dejaría de circular por la resistencia 2. ¿Por qué? Porque para que circule la corriente necesita de una diferencia de potencial, ¿ya? Que la entrega la fuente de poder. Pero para que reciba esta diferencia de potencial necesita estar conectada a los dos extremos de la fuente de poder. Que en este caso, R2 solamente está conectada al extremo positivo, pero al extremo negativo no, porque fue cortado. ¿Ya? Entonces deja de circular por esa resistencia. Y la última. En un circuito serie con diferentes resistencias, ¿es correcto afirmar que en un circuito serie con diferentes resistencias, es correcto afirmar que por la resistencia de mayor valor atraviesa más corriente eléctrica? ¿Más resistencia, más corriente eléctrica circula? ¿Sí o no? No. No. O sea, no. Sí. En la resistencia de menor valor, ¿se emplea un mayor voltaje? Sí. ¿Ya? En la resistencia de menor valor, ¿circula más corriente? O sea, es la misma. En la misma, ¿ya? En la No. resistencia de mayor valor, ¿se emplea mayor voltaje? En la resistencia de mayor valor, No. se emplea mayor voltaje. No, ¿cierto? Entonces, en la resistencia de menor valor, ¿se emplea un mayor voltaje? Sí. Ya.
si tenemos una resistencia de menor valor, ¿para qué necesitamos aplicarle más voltaje? Si la resistencia es menor. ¿Necesitamos aplicarle más voltaje para que circule la corriente por una resistencia de menor valor? ¿Sí o no? Recuerden que el voltaje es la energía, es como el empuje para que la Profe. corriente pueda circular. Esa es la C, porque como tiene menor valor, circula más corriente eléctrica, no se resiste tanto a la corriente. Ya, ¿eso es correcto o incorrecto? ¿Eso es correcto? Es un circuito serie. ¿Cómo es la corriente eléctrica? Se mantiene. Se mantiene, es igual, por lo tanto es incorrecta. ¿Ya? Y aquí ¿Sí? me equivoqué en el... ¿Qué le aparece a ustedes? ¿No le aparece la Ah, D? no, profe. A ver, es que yo estaba... ¿cuál es esa pregunta, profe? La 9. La 9. Ah, yo tengo la D. En la Sí. resistencia de mayor valor se emplea mayor voltaje. Sí, esa es la correcta. Que estaba haciendo la otra D. cosa, entonces me desorienté. La D. Y como estaban las otras marcadas que eran malas, Ujú. Entonces, me en la confundí. resistencia de mayor valor se emplea un mayor voltaje. ¿Ya? Ah, profe, ya son las 12:24. Son las 12:24 y estamos en la hora. ¿Ya? Así que dejamos de compartir.